Queridos hermanos, celebramos en este día la liturgia de la presentación de la Bienaventurada Virgen María, también tradicionalmente llamado en muchos lugares la fiesta de la Niña María. Si es verdad que no hay una referencia explícita en la Biblia, en las Escrituras, de que María fuera presentada en el templo, sin embargo, la tradición nos dice que si ella era hija de su pueblo y que si María hizo lo mismo con su hijo Jesús junto con José, en la mentalidad y en las costumbres, en los ritos, en la fe de un pueblo, estaba que los hijos fueran presentados en el templo. Y como lo fue Jesús, que era su hijo, evidentemente también lo fue ella presentada por sus padres. La oración colecta, que como sabéis es la oración del comienzo de la misa después del acto de contrición, que resume de alguna manera la liturgia del día, dice algo hermosísimo. Oh Dios Todopoderoso, tú nos conoces y nos amas. Como María, sabemos que ante cualquier cosa que nos pase, estamos en tus manos, a donde quiera que nos lleves. Tú sabes muy bien a dónde quieres que vayamos. Te pedimos confianza y fe. Haz que tu voluntad sea la nuestra, que nos lleves a tu casa, bajo la guía de aquel que hizo en todo tu voluntad. Ser presentado en el templo significa, ante todo y sobre todo, haber experimentado el ser hijo de su propio pueblo, y significa pertenecer a toda una historia y a toda una tradición. Por ejemplo, en la primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 5, de los versos 1 al 10, se nos habla del trono de Dios, del que el templo, o para nosotros las iglesias, son la metáfora visible de la presencia del reino de Dios en la tierra. Es el lugar donde habita la gloria de Dios. Por eso dice en el Santo Evangelio, en este día, para nosotros tan importante, en el pasaje evangélico que tomamos de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50, nos dice: En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando los padres de la Santísima Virgen María presentan a la Niña María en el templo, no solo están cumpliendo con un rito, sino que algo mucho más profundo está ocurriendo ahí. Lo que ocurre, tal como la presentación de Jesús o la de cualquier israelita en el templo, así como la presentación de todos nosotros cuando fuimos presentados en el templo para nuestro bautismo, indica algo profundísimo. La iglesia, el edificio de la iglesia, es la metáfora de la casa de Dios. Ser presentado en el templo, como la Niña María en la fiesta que hoy celebramos, significa: mi hija te pertenece a ti. Es hacer presente, hacer el reconocimiento, expresar la gratitud a Dios que me has dado algo que no es mío. Me has dado algo, alguien, que es tu hija, la Niña María, y yo te la presento porque reconozco tu paternidad. Reconozco que mi hija es hechura de tus manos, que a ti te pertenece, y que yo soy custodio del don que yo hoy te presento. Así lo celebraremos en la fiesta de la Candelaria, la presentación de Jesús en el templo del niño a los 40 días de nacido. Así se ha celebrado para todos los israelitas.
Pero fíjense este aspecto tan bonito también para ustedes que son padres de familia, para nosotros que somos sacerdotes y acogemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo al Hijo que tú presentas, porque tú le estás presentando a Dios el Hijo que Él te ha dado y que te hace tomar conciencia de que mi hijo, que este niño, esta niña, es tuya. ¿Cuánto podrían beneficiarse los padres y madres de familia si actualizaran con frecuencia que los hijos están presentados en el templo, están presentados a Dios, le pertenecen a Él? En el templo, en la iglesia, ahora, cuando ustedes los presentan como cristianos y no como pueblo hebreo, el niño recibe un nombre por el que Dios toma posesión de ese niño y con el que Dios se va a comunicar a lo largo de su vida. Es tarea tuya, es tarea de toda la iglesia, es tarea de nosotros los sacerdotes recordar a los padres que el hijo no es tuyo, que tú eres su pedagogo, que tú en nombre de Dios, porque lo has presentado en el templo, estás educando a este hijo para que llegado el momento tome conciencia de que no solo el niño no le pertenece a los padres, sino que es que ni siquiera se pertenece a sí mismo. Y aquí vienen a la memoria las palabras del gran San Pablo, porque los que vivimos, los que hemos sido presentados en el templo, los que hemos muerto y resucitado con Cristo, ¿qué es lo que es el bautismo? Cuando son presentados los niños en el templo a la fuente bautismal, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. El niño, al ser presentado en el templo, María, al ser presentada en el templo, toman conciencia sus padres de que esta niña es de Dios, que yo soy de Dios, que yo le pertenezco a Él, que en el día de mi bautismo se me pondrá la esfragis. La esfragis era el sello, el tatuaje que llevaban los soldados romanos del que hemos hablado muchas veces, para decir Dios a los padres de familia: este hijo es mío, y tú lo educas, lo crías, lo encaminas, lo santificas conmigo y en mi nombre. Por eso dirá Yahvé Dios a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo. Es un pueblo santo, es un pueblo sacerdotal, es un pueblo de reyes y sacerdotes y profetas. Es el pueblo de Dios. ¿Por qué es el pueblo de Dios? Porque ha sido presentado en el templo. ¿Por qué María le pertenece a Dios? Porque ha sido presentada en el templo. Y además ha sido preservada del pecado original. Esta niña que se presenta no tiene que ser rescatada. Aunque los padres cumplan con lo que mandaba la ley, como hicieron después José y María al presentar a los 40 días de nacido al niño en el templo. Pero no nos equivoquemos, esta niña no es rescatada de su pecado, como son los niños rescatados en el bautismo. Esta niña no necesita ser santificada al ser presentada, porque ya es bendita y santa entre todas las mujeres. Que nos conmueva la ternura de esta fiesta, de esta niña recién nacida para quien Dios tiene designios extraordinarios de amor. Y ya desde pequeñita es templo de su gloria, porque es la Inmaculada Concepción, porque será la siempre Virgen, porque será la Theotokos, la Madre de Dios, porque será la Cristófora, la portadora de Cristo. Hoy comienza la gran aventura de la vida de esta niña, en la que ella, acogida en el seno del corazón del Padre, significado en el edificio de piedras del templo, como son significados hoy en las iglesias la entrega que los padres hacen de sus hijos: este hijo no es mío, Señor, sino tuyo, y a ti te lo presento en el templo, para que este niño tome conciencia un día
andando el tiempo de que nació para ti, que de ti venimos y hacia ti vamos. El Evangelio de hoy, ¿qué nos recuerda en San Mateo? Pues algo hermosísimo. Quien ha sido presentado en el templo es pariente, es de la familia de Dios, pertenece a la familia del templo, no por la carne y la sangre, sino los que escuchan la palabra de Dios, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese, mi hermano y mi hermana y mi madre. Queridos hermanos, ante esta fiesta preciosa de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo, la fiesta de la Niña María, nos acordemos que ser presentados como lo hemos sido todos en el templo, en el edificio, en el corazón de Dios, es ser una sola cosa con Él, que es nuestro Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, porque somos los que nos comprometemos al ser presentados en el templo a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo.